se nos pide que multipliquemos. Observe que ambos productos involucran decimales. Entonces en la parte A tenemos 0.013 veces 0.002. Primero escribamos este producto verticalmente. Entonces tenemos 0.013 veces 0.002. Luego necesitamos determinar el número de decimales en cada uno de estos decimales. Bueno, 0.013 tiene 3 decimales y 0.002 también. Avancemos y grabemos esto. De nuevo, el primer decimal tiene 3 decimales. El segundo decimal también tiene 3 decimales. Para determinar el número de decimales en el producto, sumamos estos lugares decimales. 3 más 3 es igual a 6 y, por lo tanto, el producto debe contener 6 decimales. Luego, multiplicamos como si tuviéramos números enteros, no decimales. 13 veces 2 es igual a 26. Entonces, para el número 26, el punto decimal estaría a la derecha del 6 aquí. Pero sabemos que nuestro producto debe contener 6 decimales. Y por lo tanto, ahora movemos este punto a la derecha, 6 lugares. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El punto decimal debe estar aquí. Cada dígito faltante se convierte en un 0. Entonces tenemos 0,00026. Pero a menudo veremos un decimal con un 0 en el valor posicional del 1. Entonces también podemos escribir esto como 0.00026. Así que ahora sabemos que nuestro producto es, nuevamente 0.00026. Vamos a explicar por qué necesitamos 6 decimales. Para hacer esto, escribiremos ambos decimales en forma de fracción. Entonces 0.013 es 13 milésimas. Entonces tenemos 13 milésimas, veces 0.002 es 2 milésimas. Multiplicar 13 por 2 es 26. 1000 veces 1000 es 1.000.000. Entonces el producto es de 26 millonésimas. Que como decimal es 0.00026. Mirando los valores posicionales, tenemos latésimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Esto es 26 millonésimas. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos 2,76 veces 0,085. Entonces, primero contamos el número de lugares decimales en cada decimal. Aquí tenemos 2 lugares decimales y aquí tenemos 3 lugares decimales. Entonces, nuevamente, 2.76 tiene 2 decimales, y 0.085 tiene 3 decimales. Entonces, dado que 2 más 3 es igual a 5, el producto debe contener 5 decimales. Ahora multiplicamos como si tuviéramos números enteros. Entonces, primero multiplicamos por 5. 5 por 6 es 30. Si tuviéramos que intercambiar con 3. 5, 7 es 35 más 3 es 38. Si tuviéramos que intercambiar con el 3. 5 por 2 es 10, más 3 es 13. Ahora multiplicamos por 8. Pero primero colocamos un 0 en la primera columna. 8 por 6 es 48. Si tuviéramos que intercambiar con el 4. 8 por 7 es 56 más 4 es 60. Si tuviéramos que intercambiar con el 6. Y finalmente, 8 por 2 es 16 más 6 es igual a 22. Ahora agregamos. 0 más 0 es 0. 8 más 8 es 16. Si tuviéramos que intercambiar con el 1. 1 más 3 es 4. 1 más 2 es 3. 1 más 2 es 3. Y tenemos 2. Así que ahora tenemos 23.460. El punto decimal está a la derecha del 0. Debido a que necesitamos 5 lugares decimales, ahora movemos el punto decimal a la izquierda. 5 lugares. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. El punto decimal debe estar aquí, y nuevamente podemos agregar un 0 en el valor posicional de las unidades. El producto es 0.23460. Sin embargo, podemos simplificar este decimal. Siempre que el dígito más a la derecha de un decimal sea 0, podemos dejarlo sin cambiar el valor. 0.23460 es igual a 0.2346. Hablaremos más sobre esto en un momento. Pero nuestro producto es 0.2346.
Para comprender mejor este producto, volvamos a escribir los decimales como fracciones. Entonces 2.76 es 2,76 por 0.085 es 85 milésimas. Escribamos 2,76 como una fracción impropia. Entonces el denominador será 100. El numerador será 100 veces 2 más 76, o 276. Entonces tendremos, multiplicado por 85 milésimas. Ahora multiplicando, sabemos que 276 veces 85 es igual a 23.460. Y 100 veces 1000 es igual a 100.000. Entonces observe en esta forma, 23.460 milésimas es este decimal. Pero observe cómo podemos simplificar esta fracción, dividiendo el numerador y el denominador entre 10. Si hacemos esto, observe cómo obtenemos 2.346 sobre 10.000. O 2.346, 10 milésimas, que como decimal es 0.2346. Mirando los valores posicionales, tenemos décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. Este decimal es 2.346, 10.000. Por lo tanto, es importante reconocer que estos decimales son iguales. Por lo tanto, no está mal escribir este decimal, pero este decimal se consideraría más simplificado. Espero que hayas encontrado esto útil.